Bueno, muy buenos días nuevamente, colegas y amigos que nos acompañan el día de hoy en esta primera actividad del mes del libro y la promoción de la lectura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para nosotros es un gran honor contar con la presencia de la doctora Débora Lorena Ibaceta de la Universidad Nacional de San Luis. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Me permitiré muy brevemente, antes de darle la palabra, leer un muy breve también resumen de la doctora. La doctora Débora es doctora en educación y especialista en lectura, escritura y educación, profesora y licenciada en educación inicial, profesora adjunta exclusiva efectiva en subjetividad y prácticas de aprendizaje para el profesorado y licenciatura en educación inicial y subjetividad y formación docente para el profesorado en psicología de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Es directora de la especialización en primeras infancias de la misma universidad y directora del proyecto de investigación La educación de las primeras infancias, prácticas de crianza y cuidado. Doctora, sin más preámbulo, le quiero ceder la palabra y nuevamente en el nombre del comité organizador agradecerle por su generosidad de participar en este evento. Adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Karen y a Nino por la invitación. Muchas gracias. Y es un placer estar hoy aquí compartiendo con ustedes la apertura de este evento tan importante también. Así que muchas gracias. Voy a empezar a compartir pantalla para dar lugar a la exposición. ¿Se ve? Sí, doctora, solo Sí, ampliarla. sin problema. Sí. A ver si puedo. Ahí. ¿Ahí se ve y me escuchan bien? Ujú. Excelente. Sí. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me avisan. Em, bueno, yo cuando recibí la invitación un poco intenté, dije, bueno, algo que pudiera como sintetizar un poco, un título que sintetizara un poco por dónde es que quiero, qué es lo que quiero compartir en el día de hoy, ¿no? Y pensé en este título que contiene como grandes categorías, ¿no? Las primeras infancias y la educación infantil, constituirse en sujetos lectores. Como verán acá, aparecen tres grandes categorías, como son las primeras infancias, ¿no? Las primeras infancias comprendidas como una construcción sociohistórica, política, situacional, porque a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Las infancias han sido denominadas y concebidas de diferentes maneras. Y esas concepciones han llevado también a que se generen prácticas que también han sido diversas, ¿no? Entonces, en un primer lugar, poder pensar a las infancias como una categoría sociohistórica de construcción, ¿no? Y donde muchas veces el tiempo, digamos, para las infancias ha sido definido desde el lugar de adulto y de las instituciones. Por otro lado, me pareció importante hablar de la educación infantil. ¿Por qué? Porque las primeras infancias, digamos, y la educación infantil se entraman con ciertas particularidades en lo que es la configuración también, ¿no? De la educación infantil como parte de un sistema educativo, sobre todo acá en Argentina, que hay todo un contexto de educación y de historia, de instituciones que hacen a la particularidad de este nivel y que es importante también poder pensarlo como una construcción y poder comprender históricamente los emergentes y las condiciones de posibilidad de lo que es la educación infantil, que hoy en día, sobre todo acá, tenemos como que seguir reivindicando constantemente el lugar de la educación de las primeras infancias, ¿no? Como este ámbito que enseña y que educa. Y constituirse sujetos, ¿por qué? Porque, bueno, como quizás muchos de ustedes saben, que por ahí también va a ir mi ponencia, porque tiene que ver con mi exposición, porque tiene que ver con que hablar de la constitución de los sujetos y sobre todo de la constitución de los sujetos lectores, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, con un posicionamiento epistemológico que plantea que no nacemos sujetos, ¿sí? Sino que nos vamos configurando como tal, ¿no? Entonces, por ahí más o menos
voy a tratar de ir enlazando para poder ir pensando también ciertas prácticas cotidianas y sobre todo en lo que tiene que ver con la educación infantil. Cualquier cosa me van preguntando o me van deteniendo o apurando si voy muy lenta. Bueno, en primer lugar, me parece importante arrancar también con otra categoría. Hay muchas categorías que me parecen importantes, pero bueno, voy a tratar de ser sintética porque es un tema complejo, pero quería como transmitirle algunas cosas que para mí son importantes para los que para digamos, el rol de adulto que uno cumple, ¿no? Más allá de si sea educador, si sea padre, madre, tío, abuelo, primo, prima. La categoría sujeto la vamos a comprender, ¿sí? Desde la psicología social de Enrique Pichon Rivière. Enrique Pichon Rivière, no sé si lo conocen, es un argentino que fue el creador de la psicología social aquí en Argentina, el que introdujo a la psicología social y planteó sobre todo la teoría del vínculo, ¿sí? Entonces desde allí vamos a aportar, es un médico psiquiatra formado en psicoanálisis, pero que después va a crear la psicología social. Y desde allí vamos a tomar algunos elementos para poder enlazarlo a esto de, bueno, cómo nos configuramos en sujetos lectores. El sujeto es comprendido como una unidad biopsicosocial, ¿sí? Desde esta teoría que va a plantear justamente que el sujeto tiene que ser entendido, ¿sí? Como, no solo como un cuerpo biológico en el cual se van a dar procesos de crecimiento, procesos de maduración, sino también que en ese desarrollo y en ese crecimiento y en esos procesos de maduración se va a ir configurando también su psiquis y su subjetividad. ¿Sí? Que el sujeto, todo lo que el sujeto es, ¿no? Cuando hablamos de subjetividad vamos a ir hablando de eso. Y en ese sentido, ¿sí? También va a decir que ese cuerpo va a operar en el encuentro con ese mundo, con esos otros, ¿no? Pero que todo lo que ese sujeto tiene lo va a ir configurándose, desarrollando a partir de una doble interacción, ¿no? Que es una interacción que se va a ir dando con el mundo y con los otros, precisamente. Cuando hablamos de mundo, ¿sí? Vamos a hablar de un mundo que es inmediato, que es cambiante y un mundo que está configurado. Nos vamos a referir a un mundo que es social, que es cultural, que es histórico. Cuando hablamos de los otros, vamos a hablar de sujetos concretos, ¿sí? De sujetos adultos que se van a poner en interacción con este sujeto, niño que llega al mundo, y que está conformado por familias, por grupos e instituciones, por la escuela, por el trabajo, por lo religioso, por los grupos de amigos, ¿no? Los grupos de pares. Y en esa doble relación, el sujeto se va a ir configurando y va a ir configurando, ¿sí? Su subjetividad. Esta interacción va a implicar una relación que va a ser dialéctica, perdón, con un movimiento que va a ser mutuamente modificante. ¿Por qué? Porque posiciona justamente al sujeto en un lugar activo, ¿sí? El sujeto niño que llega al mundo es un sujeto activo, donde se va a poner en interacción con los otros, con el mundo, a partir de necesidades que van a ir emergiendo, pero que estos otros van a ir devolviendo en acciones que este niño va a ir interpretando, significando y organizando, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a, cuando hablemos de sujeto, además de hablar de esta unidad de las que te mencionaba recién, lo vamos a concebir también a todos los sujetos como sujetos históricos, ¿sí? Quiere decir que nosotros, del momento del nacimiento, nos hemos ido configurando como tal y que somos portadores de una historia, ¿sí? De una historia que ha marcado nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestras formas de ser, de pensar, de actuar. Somos situados, ¿por qué? Porque justamente, ¿sí? Nos vamos configurando en un determinado tiempo, espacio, ¿sí? Atravesado por una trama que es vincular, ¿sí? Pero que también es social, histórica, política, económica, educativa, ¿no? Nos hemos ido configurando en un determinado tiempo y en un determinado espacio. Al hablar de una relación que es mutuamente modificante, estamos refiriéndonos a que lo que yo haga, ¿sí? Que yo demande o que me ponga en relación con un otro, se va a ir generando allí un vínculo que no va a ser indiferente, decíamos recién, porque nos vamos configurando en relación a un otro,
Y ese vínculo, ¿sí? Hace que el sujeto, al no ser un sujeto pasivo, nos vayamos configurando también en una relación de condicionado-condicionante. Lo que yo demando o lo que el otro me va presentando y yo voy interpretando, ¿sí? Por eso también la línea de ida y de vuelta entre el sujeto y el mundo, porque siempre al sujeto se le da un lugar activo. Y lo que el otro responda, ¿sí? Ante eso, hace que yo vaya incorporando, pensando, reflexionando, organizando, interpretando y también devuelva, ¿sí? En esa relación. Por eso decimos que es mutuamente porque no es indiferente, ¿no? Entonces, esto explicado como rápidamente es mucho más compleja la teoría de la psicología social, pero un poco para poder entender la importancia que tenemos los sujetos, la importancia de este mundo, ¿sí? Un mundo que es cultural, que ha sido construido, que hay un montón de elementos que configuran a este mundo, ¿sí? Pichón va a hablar de una vida cotidiana, ¿sí? Que justamente es donde se van estas relaciones y que tiene que ver con que en esta vida cotidiana va a haber, la vida cotidiana es los medios de comunicación que leo, los libros que leo, la televisión que yo miro, las instituciones que yo frecuento, y desde allí es donde el sujeto se va a ir relacionando con unos otros, ¿no? Y también, digo, en esto de poder ir pensando justamente la configuración de este sujeto y de esta interacción, me apasiona mucho la teoría también de Lev Vygotsky, ¿no? Para poder entender que en esta interacción, ¿sí? Y hablar de este mundo, implica también poder pensar que ese mundo, que es social, que es cultural, va a aparecer de cierta manera filtrado por los otros. ¿Sí? Fíjense en esta doble relación que decíamos de este sujeto que llega al mundo y que se pone en interacción con unos otros, estos otros que le van a afiliar a una cultura, le van a mostrar, ¿sí? Un determinado mundo, le van a mostrar determinadas formas digamos, de ser, de alimentarse, de relacionarse con los otros, hace que en términos de Vygotsky, el mundo social y cultural aparezca filtrado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo social y cultural, este mundo que decíamos recién, que es inmediato, que es cambiante y que es configurado, va a ser presentado de determinada manera por otros, ¿sí? Si voy muy rápido me para. Entonces, desde allí es importante rescatar, y por qué traigo también la teoría de Vygotsky, porque la cultura, va a decir Vygotsky, es un elemento central también para poder entender al sujeto, ¿no? Él habla de individuo, ya no habla tanto de sujeto, habla más de individuo, pero dice, es importante entender, ¿sí? La cultura y ese desarrollo cultural que se va a ir dando desde el momento del nacimiento, porque justamente la cultura lo que hace es ir moldeando, ¿sí? El pensamiento y la conducta del sujeto, ¿no? Y en ese sentido, el desarrollo cultural, va a decir Vygotsky, del niño pequeño o del niño, ¿sí? En el desarrollo cultural, la apropiación de la cultura, digo, y cuando hablo de apropiación de la cultura me estoy refiriendo a esto de hacerlo propio, hacerlo suyo, incorporarlo, ¿sí? A los pensamientos, a los sentimientos, a las acciones de cada uno de los sujetos, ¿no? Entonces, el desarrollo cultural, va a decir Vygotsky, en el desarrollo cultural del niño, toda función va a aparecer dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Que este sujeto del que hablábamos recién, un sujeto que es histórico, social, ¿sí? Que se ha ido configurando en una relación con un otro, con el mundo, con la naturaleza, con la cultura, pero también justamente la cultura también la van configurando otros sujetos, ¿no? Se va a dar un proceso que es interpsicológico, porque este desarrollo cultural, esta apropiación de la cultura, primero se tiene que dar a nivel interpsicológico, es decir, en el afuera. Tienen que haber experiencias en el afuera que lleven a que un sujeto la haga, ¿sí?
no se transforme, se reconstruya al interior de ese sujeto en intrapsicológico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para que un sujeto se apropie de la cultura o de determinados aspectos de la cultura, ¿no? Porque tampoco es que podemos hablar, digamos, hablar de la cultura es como algo sumamente amplio, pero hablar de la cultura implica hablar de estas porciones de realidad que el sujeto va poniéndose en relación que se tienen que dar en un mundo externo, ¿no? Por eso es que él lo llama interpsicológico, es decir, que tiene que acontecer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el contacto en el tema que nos convoca, ¿no? Por ejemplo, para que un niño lea, tiene que justamente ponerse en relación, tiene que haber alguien, un otro, que muestre, ¿sí? Que le muestre un libro, ¿no? Para que ese niño, ¿sí? Después, ¿qué pasa? Cuando un otro me muestra un libro, me muestra qué se hace con ese libro, me muestra que se puede leer, me muestra que contiene historias, ese niño lo que va a hacer es que esto que aconteció en el afuera, ¿sí? Se produzca en su interior una reconstrucción que Vygotsky la va a denominar una reconstrucción interna, ¿sí? Una reconstrucción interna de aquello que aconteció en el afuera. Por lo tanto, aquí es donde aparece esta doble función, ¿no? Esto que está en el afuera, el sujeto la reconstruye internalizándolo en en un proceso que es intrapsicológico. Entonces, esto que aconteció afuera no pasa, ¿sí? Como algo así que me incorporo, como una ropa que me pongo, sino que en esta reconstrucción que el sujeto hace es una reconstrucción interna que se va a hacer a partir de procesos psicológicos, de pensamiento, memoria, percepción, atención, sentimientos, un montón de elementos que hablábamos recién de este sujeto como una unidad, ¿sí? Yo les contaba recién, como una unidad biológica que tiene pensamientos, sentimientos, acciones, pero que también tiene un cuerpo que va a ir percibiendo, ¿sí? Percibiendo gestos, miradas, palabras, tonos, entonaciones, ¿sí? Entonces, dentro de todo de esa situación, cada uno de nosotros vamos reconstruyendo e incorporándolo a nuestros esquemas de pensamiento, sentimiento y acción. Entonces, va a decir Vygotsky, se entiende a la mediación cultural, ¿sí? En las formas superiores del comportamiento humano. El individuo, ¿sí? Acá aparece nuevamente lo que nosotros decíamos recién, como el sujeto, ¿sí? Fíjense que él habla de individuo, pero a mí me gusta más referirme a sujeto, justamente ¿por qué? Porque es un sujeto, va a decir Pichon Rivière, sujetado, ¿sí? A ciertas condiciones concretas de existencia y condiciones materiales de existencia, que tienen que ver con este ámbito de configuración de la que hablábamos recién. ¿Dónde es que se dan estas situaciones? ¿De qué manera? ¿Cómo nos hemos ido configurando? Entonces, se entiende la mediación cultural en las formas superiores del comportamiento humano, ¿no? El individuo va a modificar activamente la situación estímulo como parte del proceso de responder a la misma. Acá aparece nuevamente lo de sujeto activo que decíamos recién y cómo en este proceso de internalización del que hablábamos recién, no es que yo me pongo como una ropa, ¿no? Que uno se calza, sino que justamente tiene que ver con que acá hay una participación activa de ese individuo. El sujeto modifica activamente la situación, estímulo, como parte de un proceso de responder a la misma. A mí esto me parece bellísimo porque también aparece justamente digamos, como diferenciado de Pichón, que les nombraba recién, pero aparece acá la parte activa que tenemos como sujetos, ¿no? Como sujetos capaces de pensar, de percibir, de actuar, de modificar y de responder justamente a los estímulos que nos van ofreciendo la cultura, ¿no? Entonces va a decir Vygotsky que recién hablábamos, ¿no? De este proceso de internalización, de cómo la cultura la vamos apropiando. Y acá me parecía como importante también traer, para poder pensar e ir enlazando,
lo que es la educación infantil. ¿Por qué? Porque va a decir Vygotsky, a lo largo del desarrollo de los procesos de pensamiento, ¿sí? Se van a ir desarrollando justamente diferentes procesos de pensamiento, ¿sí? Algunos que son más rudimentarios, va a decir él, y que son propios del ser humano, ¿sí? Que se van a ir desarrollando por crecimiento, maduración, por ser partícipes de una cultura. Pero hay procesos, va a decir Vygotsky, que para mí acá es donde empieza a entrar la educación infantil como un pilar, digamos, de los procesos de desarrollo y pensamiento. Hay procesos como los superiores avanzados, que va a decir él, que no se van a lograr en cualquier lado, ¿no? Son procesos psicológicos avanzados que solo se van a lograr por la participación del individuo en actividades institucionalizadas o en procesos instituidos de socialización específica. Y acá es donde empieza a ocupar un lugar central desde la teoría vygotskiana la educación, ¿sí? Yo por mi formación me voy a referir a la educación infantil principalmente, esta educación de las primeras edades que van desde los 45 días hasta los 5 años inclusive, ¿sí? Pero bueno, también es posible pensarlo en todos los ámbitos y niveles educativos, ¿no? Que hay procesos, y para mí esto es fundamental, hay procesos psicológicos superiores que no se van a lograr en otro lado más que en la escuela, ¿no? Porque justamente por las características que tiene la escuela, por las actividades que allí se realizan, ¿no? Y aquí es donde la educación infantil cumple un papel importantísimo, ¿no? La escuela infantil para muchos es la primera institución formal en la cual un sujeto se va a incorporar a la cultura, ¿sí? A una institución que es de imposición social. ¿Por qué? Porque, bueno, está la obligatoriedad para muchos de ir, ¿no? Y es una institución formal porque justamente allí se van a desarrollar y se van a presentar contenidos que son, digamos, considerados valiosos para una determinada sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Cuando el niño ingresa, ¿sí? A una institución diferente a la de su familia, a mí me gustan mucho los aportes de Silvia Slemenson, que proviene del psicoanálisis, y Slemenson va a decir, o Frigerio también, que proviene del psicoanálisis. Frigerio plantea también de que la escuela brinda la posibilidad de no quedar encerrados en la endogamia del hogar, ¿no? Ella dice que cuando uno llega al mundo nos visten con ropitas, me gusta mucho esa frase que ella dice, donde nos visten con diferentes ropas, ¿no? Para que nosotros seamos de determinada manera, que es lo que el otro espera, que nosotros seamos y que nunca llegamos a ser lo que esperamos que sean, ¿no? Y la escuela, justamente como esta institución formal, ¿sí? Cuando uno ingresa a esa institución, va a decir Silvia Lemenson, se va a producir en el niño lo que ella denomina un reposicionamiento psíquico. Y esto es importantísimo de poder pensarlo porque cuando ella habla de este reposicionamiento psíquico, tiene que ver con que justamente lo que el niño había aprendido en otro ámbito, aquí lo tiene que empezar como a resignificar, a reinterpretar, a incorporar, a apropiarse de nuevas normas, contenidos, valores, de otras e incluso de otras formas de ser, ¿no? Tiene la posibilidad de construir otras formas de ser diferentes a las del hogar, ¿no? Porque justamente allí se van a ir configurando, ¿sí? No solo se va a apropiar de conocimientos, porque la escuela no es solo digamos, una transmisión de contenidos, ¿sí? Donde se transmiten conocimientos y contenidos, sino que se van configurando allí tramas que son vinculares de aprendizaje y, desde mi punto de vista también, desde la lectura, ¿no? Es allí donde uno puede ir tejiendo tramas, ¿sí? Vinculares y de lectura, ¿sí? De aprendizaje, por supuesto, pero también de lectura, ¿no? Como este lugar privilegiado para el encuentro.
el lugar, como decía recién, donde nos permite ampliar, ¿sí?, ese universo cultural o mostrarnos cosas diferentes a las de la familia, ¿no? Por eso es que para mí es tan importante. Es un lugar donde deberían darse experiencias enriquecedoras que potencien justamente las mediaciones culturales favorecedoras de un mayor acercamiento y presentación del mundo. Esto es un poco lo que me refería recién, ¿no? Cuando yo les decía, el mundo aparece filtrado por los otros, aparece mediado, porque son los otros los que nos van mostrando ese mundo, ¿no? Entonces, la escuela, para mí, deberían darse justamente diversas experiencias enriquecedoras que potencien y que generen estas mediaciones con la cultura, que posibiliten el encuentro con la cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de escuela infantil, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a un espacio, como decíamos recién, que no es cualquier espacio, justamente. ¿Por qué? Y porque en términos de Freire vamos a decir que se van a plantear, ¿sí?, diferentes elementos que van a hacer esta situación educativa y que tiene que ver con la presencia de un educador, es decir, que no es cualquier persona, sino es alguien que se ha formado para llevar a cabo esa tarea y se va a encontrar con un educando, que es ese niño o niño que ingresa a la institución escolar y en el cual se van a dar procesos de comunicación y aprendizaje y se van a ir configurando vínculos que van a dejar huellas, ¿sí?, psíquicas en ese niño, ¿no? Y cuando hablo de huellas psíquicas me refiero a esos procesos mentales que tienen que ver con el pensamiento, que tiene que ver con la imaginación, con la representación, con las fantasías, con lo consciente, con lo inconsciente, ¿sí? Ese encuentro va a estar mediado por el contenido, y no vamos a la escuela a hacer cualquier cosa, sino que hay ciertos contenidos, ¿no? Por eso lo que decía recién en relación a la importancia de los contenidos que se abordan en la escuela, ¿no? Porque justamente ese encuentro mediado por el contenido se va a dar en un espacio que es pedagógico, en un espacio que tiene que ser pensado, planificado, organizado, ¿sí?, para que justamente tenga lugar, como les decía recién, no es cualquier ámbito, sino que estamos hablando de lo que es la escuela infantil. Y en el caso de la educación infantil también hay muchos autores, ¿no?, que van a plantear justamente cuál es la función de la escuela, ¿no? Y también es importante como adentrarse allí, como a repensar, bueno, ¿cuál es la función de la escuela? De la escuela para las primeras infancias. Cuando hablo de primeras infancias, me refiero a estas primeras edades, ¿no? De poder pensarlo. No hablo solo del niño pequeño de los 45 días que ingresan al jardín maternal, en el caso de la Argentina, jardín maternal hasta los 2 años, sino que hablo de esa franja más amplia, ¿sí?, que tiene que ver con desde el nacimiento hasta los 8 años aproximadamente, tomándolo desde la Convención de los Derechos del Niño también, ¿no? Entonces, bueno, es importante poder ir pensando justamente qué lugar ocupa la escuela, qué ofrece, ¿sí?, la educación inicial, la educación infantil, cómo se trabaja, de qué manera, cómo son pensados los contenidos, qué contenidos. Y en esto pensarlo principalmente con lo que tiene que ver con esta configuración de un sujeto lector, ¿no? La escuela, como dice Mériès, debe movilizar y emplear todos los medios indispensables para introducir al sujeto en ese mundo. Esto me parece hermoso también. Y se sostenga en él. O sea, no solo es introducir, vieron que yo recién les decía también, cómo cuando llegamos al mundo hay unos otros que nos van a afiliar, ¿no? Entonces, bueno, para mí, y en coincidencia con Mériès, debemos movilizar y emplear los medios indispensables para poder introducir a los sujetos en el mundo, que se puedan sostener, poder ofrecerle, que puedan construir herramientas. Porque uno ofrece, ¿no? Pero lo que el otro, vieron que recién decíamos, en esta relación no es unidireccional, sino que se va dando en esta interacción, ¿no? Donde uno ofrece, ¿no? Es como cuando uno enseña pero no sabe qué aprendió el otro, de qué se apropia. Uno enseña, bueno, en este sentido también, ¿no? Poder ofrecer herramientas para que los sujetos se
sostengan en el mundo, para que los sujetos se introduzcan a ese mundo y se apropien, como dice Mériès, de los interrogantes que han. Y dentro de esos materiales, ¿sí?, que tienen que ver justamente con esta construcción cultural, hay materiales que la escuela en general, pero el nivel inicial o la educación infantil en particular, han ido construyendo, ¿sí? Y que para mí, que un poco es lo que yo he estado trabajando, ¿no? Que en particular también pueden operar como herramientas de apropiación cultural. Y eso que puede operar como instrumento de apropiación cultural, ¿sí?, de configuración de procesos psíquicos, subjetivos, procesos de pensamiento, o el desarrollo, si lo pensamos desde Vygotsky, de procesos psicológicos superiores, creo que uno de los elementos más valiosos que tiene la educación es la literatura, ¿sí? La literatura para niños y niñas. A mí me gusta hablar de literatura para niños y niñas, ¿por qué? Porque no me gusta hablar de literatura infantil, porque siento que sesga un poco, y la literatura para niños y niñas implica hablar, pensar en una literatura más amplia, ¿no? En una literatura que no es necesariamente textos dedicados a los niños pequeños, sino que, digamos, no se termina en la edad etaria, ¿no? Entonces, poder pensar la literatura, ¿sí?, en su amplia variedad, me parece muy interesante porque la literatura, van a decir muchos autores, es un arte que utiliza como recurso la palabra, ¿sí? Se encuentra íntimamente al lenguaje, ligada al lenguaje y a su utilización con un uso particular y específica, cuya finalidad es la elaboración de un mundo que es construido por palabras, ¿no? Es un discurso lleno de interrogantes, ambiguo, pero que genera múltiples significados, porque justamente lo que hace es utilizar la palabra como recurso y todo lo que ella connota, ¿no? Es un discurso artístico que acepta lo diferente, la heterogeneidad, la comunicación, el encuentro, el intercambio. Es un pacto entre un sujeto que escribe y otro que lee, van a decir algunos autores. Permite conocer la realidad y apropiarse de ella, aprender, ¿sí? Por eso también hablaba recién de estos procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque con la literatura, ¿sí?, como una de las herramientas y como uno de los materiales fundamentales para poder justamente promover la lectura, sobre todo en los niños pequeños, nos permite apropiarnos de lo que se puede y de lo que no se puede decir, de lo real, de lo imaginario, ¿no? Con el poder de las palabras que van a nombrar, que van a describir, justamente, que van a expresar cómo es el mundo, ¿no? Y Michelle Petit, que es una de las autoras que a mí me encanta también, va a hablar de la práctica como formación subjetiva, ¿no? Cómo la lectura de literatura favorece, ¿no?, justamente esta configuración subjetiva. La literatura, va a decir la Rosa, es cultura. Vieron que recién hablábamos justamente de cómo, de qué manera, por qué hay que introducir a los niños, las niñas en la cultura. Bueno, la literatura es cultura, va a decir la Rosa, ¿no? La literatura transmite cultura y es una forma de presentar el mundo, ¿sí? Petit, tomé varios aportes de Petit, que ya tiene varios escritos, pero a mí me gusta mucho uno que particularmente, me gustan dos, del espacio íntimo al espacio público, que es uno de los que ella escribe, y me gusta otro también que es el de presentar el mundo, ¿no? Que también es un poco lo que traje hoy acá para compartir. Em, Ella va a decir que cuando les contamos historias a los niños, cuando les proponemos libros ilustrados, cuando le leemos en voz alta, tal vez es ante todo un te presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié. O te presento el mundo que descubrí, que construí, que amé.
Te presento lo que nos rodea y que tú miras, asombrado al mostrar, ahí no alcanzo a ver qué dice, al mostrar un pájaro, un avión, una estrella, el mar, la ciudad, el cielo, la calle, la familia, porque justamente la literatura, como decíamos recién, al ser un arte y al tomar justamente elementos de la realidad, nos permiten, ¿sí? Mediante la lectura de literatura en diferentes formatos, insisto, em, lo que hace también es eso, es mostrarme, ¿sí? El mundo, nombrar ese mundo, ponerle palabras, pero también me permite conocer la tristeza, el amor, la muerte, la envidia, el compañerismo, la amistad. Te presento a aquellos que te han precedido y el mundo, ¿sí? Justamente el mundo del que viene, ¿no? Como esta forma de introducción a la cultura. Te presento también otros universos para que tengas libertad, ¿sí? Acá aparece también esto que yo les decía recién, cómo no quedar preso, ¿no? De esto que uno le dicen que uno tiene que ser, de qué manera, sino que la literatura justamente ofrece elementos para que el sujeto se configure también psíquicamente, subjetivamente, posibilitando, ¿no? Tener esa libertad, ¿no? Me parece como muy interesante. Te doy canciones y relatos para que te los vuelvas a decir, atravesar la noche, para que no tengas demasiado miedo de la oscuridad y de las sombras, para que puedas poco a poco prescindir de mí, pensarte como un sujeto distinto y elaborar las múltiples separaciones que te será necesario afrontar. Fíjense, acá también está hablando ella de esto, ¿no? Del poder pensar en este, lo que decíamos recién, en este sujeto activo. Uno ofrece, ¿sí? Ofrece, porque para mí de eso se trata también la educación, ¿no? De poder ofrecer múltiples y variadas experiencias para que esto que está en el de afuera pase al adentro, como hablábamos recién, de estos procesos de intermediación, de apropiación de la cultura, ¿no? Es responsabilidad para mí, de los educadores, de los mediadores, de los adultos, por eso hablaba del lugar que ocupamos, de los diferentes lugares, ¿no? De madre, padre, tío, abuelo, de poder promover vínculos con la lectura, ¿no? Porque justamente nos permite escaparnos, evadirse, imaginar, sentir, apropiarse de elementos, ¿sí? Para la construcción de alternativas, no solo en relación a la cultura y a sí mismo, sino en relación al mundo. De qué manera poder leer ese mundo, cómo conocer ese mundo, cómo poder reconocer en mí sentimientos, ¿sí? Sentimientos de alegría, de tristeza, de amor, que se van configurando también en el interior de uno, ¿no? Cuando se involucra, cuando vivencia esa práctica, es cuando puede apropiarse de ella, ¿no? Cuando hay un otro que presente, que ofrezca y que lo pone en interacción con ese material cultural, como es la literatura, es cuando uno se puede apropiar justamente, de esa práctica, ¿no? Se necesita de situaciones en las que el sujeto viva, va a decir Petit, una experiencia que le sea significativa para adueñarse, para hacerla suya y convidarla a otros. Lo que está en juego es la transmisión de la cultura en particular y de la lectura, ¿no? Construir un mundo habitable, humano, ¿sí? Poder encontrar un lugar y moverse en él, celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de manera poética, relatos que cada uno hará, ¿sí? Para su vida, alimentar el pensamiento y va a decir Petit, formar un corazón, el corazón inteligente, ¿no? Transmitir al mundo, esto también me encantó de Hannah Arendt, transmitir el mundo a los niños, enseñarlo a amarlo para que tengan ganas de hacerse responsables de él. Entonces,
para mí, en esto de, por eso me pareció tan bonita la invitación que me hicieron para poder compartir un poco y rápidamente de todo esto que he ido indagando a lo largo de los años, de lo que se trata un poco mi formación. Me parece como importantísimo el evento de hoy que están dando apertura. ¿Por qué? Porque justamente el promover prácticas de lectura y prácticas de poder fomentar la lectura, ¿sí? Es sumamente necesaria para poder construir justamente estos procesos de pensamiento y sujetos, ¿sí? Que sientan que tienen la posibilidad de aportar cosas a este mundo y de poder pensar mundos posibles, ¿no? Entonces es importante también poder entender que la experiencia de leer, que de lo que se trata para mí es de ofrecer, ¿sí? Esto que les decía, o sea, para que algo acontezca en el adentro y que se transforme y que me lo apropie, tiene que haber un otro que justamente ofrezca, ¿no? Y poder entender que la experiencia de leer es para cada quien la suya, es su lectura. Nunca van a haber dos lecturas iguales, porque la lectura justamente es singular, es única, particular de cada quien que la lee, porque estamos hablando de sujetos, ¿no? De sujetos que han ido configurando determinadas maneras de pensar, de percibir, de actuar. Por eso la particularidad de la lectura y poder respetar también esa particularidad es fundamental. Ayuda a las personas a constituirse, a descubrirse, va a decir Michel Petit, a hacerse un poco más dueños de su destino, ¿no? La experiencia de la lectura no difiere del nivel social. Ella plantea también, ¿no? La importancia, ella investiga, Michel Petit, sobre jóvenes, ¿no? En contextos vulnerables y ella va viendo cómo se va construyendo este camino lector, ¿sí? Esta formación de la lectura y este amor por la lectura y la literatura particularmente, de personas que visitaban bibliotecas populares, ¿no? Y cómo desde allí, ¿no? La importancia de poder promover, no importa el nivel social, ¿no? Porque estamos hablando justamente de sujetos, ¿sí? De seres humanos, entonces todos tenemos esa capacidad de poder aprender, de poder apropiarnos, de poder escuchar. El tema es cómo, ¿no? Cómo uno invita, justamente. El lector, van a decir Graciela Montes, el lector no va a consumir pasivamente un texto, ¿sí? Se lo va a apropiar, lo va a interpretar, lo va a modificar, se va a dejar atravesar. Por eso empezábamos diciendo que la lectura es singular. Las prácticas de lectura de literatura son multidireccionales, porque justamente esto, una misma lectura va a generar efectos diferentes, ¿sí? En cada uno de los sujetos, ¿sí? Fundadoras de mundos propios, ofrecen multiplicidad de espacios, tiempos, situaciones y tránsitos vitales, que esto también es importantísimo, porque justamente decíamos anteriormente que la literatura lo que hace es utilizar la palabra como un recurso y justamente las palabras no van a connotar de la misma manera para todos, no van a significar lo mismo para todos, ¿no? Ofrecen multiplicidad de espacios, situaciones y tránsitos vitales que permiten soñar, habilitar líneas de evasión, trazos que pueden reorientar la mirada y contribuyen también a lo que es el desarrollo del pensamiento. Implica adentrarse en lo que el texto dice, ¿sí? Dejarse atravesar justamente por lo que las palabras dicen. Las palabras, acá hay un montón también para decir, pero bueno, no me voy a referir tanto a eso, pero porque quiero compartirles otras cosas más, pero las palabras, ¿sí? Hay varios autores que van a hablar, ¿sí? De cómo las palabras no son indiferentes. Esto que decíamos recién, van a connotar de manera diferente. Y van a haber palabras que nos van a tocar, que nos van a pensar, que van a resonar, que nos van a remitir a situaciones, a recuerdos, a situaciones vividas, sentimientos de alegría, de tristeza, evocan justamente sentimientos. Son caminos, van a decir algunos autores, caminos de pensamiento, justamente, ¿no?
Y para adentrarnos, ¿sí? En esto que decíamos recién, si nos vamos configurando, ¿sí? A partir de la relación con otros, para poder adentrarnos en este mundo de la palabra, ¿sí? Y de la literatura como una de las herramientas para poder leer y adentrarnos en este mundo, como les decía recién, necesitamos de otros, ¿sí? Que Michel Petit los va a denominar mediadores, ¿sí? ¿Qué son estos mediadores justamente? Que otros que nos relaten historias, cuentos, canciones. Es decir, que necesitamos de otros que nos enseñen, que nos presenten el mundo de la lectura y el mundo de la literatura. Necesitamos de otros que nos ayuden a construir nuestros caminos lectores, otros que habiliten espacios y tiempos justamente para que la lectura tenga lugar. Un mediador, va a decir Michel Petit, es aquella persona que promueve un acercamiento, un vínculo con la lectura. Y esto para mí es fundamental y por eso recién hablaba de que no es solo quienes trabajamos en educación, sino que uno lo puede hacer, digamos, no trabajando en educación o desde su rol de madre, padre, tío, primo, abuelo, amigo, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque para promover ese vínculo, que esto es también lo que traen los autores, para poder promover un vínculo y una cercanía, yo siempre digo, uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, si uno no lee, si uno no indaga, si uno no sé, en el caso de la literatura para niños, si uno no conoce, ¿sí? Bueno, qué cuentos, qué poesías hay para qué canciones para ofrecer, es muy poquito lo que uno puede ofrecer, ¿no? Hay también una frase de Graciela Montes que dice, ella tiene un libro que es La frontera indómita, que plantea que, bueno, cuando mi frontera es chiquitita, la frontera que uno puede expandir al otro también va a ser chiquitita, ¿no? ¿No? Entonces, si pensamos que el mediador puede ser cualquier persona que promueva el acercamiento y el vínculo con la literatura, con la lectura, cualquier tipo de lectura, este acercamiento se va a dar desde el placer, desde la invitación y no desde una imposición. Si uno intenta hacerlo desde tenés que leer porque es importante, sí, tenés que leer, digamos, no, uno tiene que poder hacerlo, no va a lograr, digamos, no va a lograr transmitir esa pasión, ese vínculo tan especial que uno ha logrado construir con la literatura, ¿no? Entonces, lo que para el niño pequeño significa el adulto, ¿sí? Esto también es importantísimo, cuando se dispone y abre frente a él libros ilustrados, es también, esto lo dice Petit, te presento el libro porque es una inmensa parte de lo que los humanos han construido. Cuando uno ofrece leer, cuando uno ofrece literatura, lo que está ofreciendo es también conocer el mundo, ¿no? Porque justamente la literatura abordan paisajes, épocas históricas, eh, lugares que uno puede conocer también a partir de la literatura, que se configura justamente de lo verosímil y también de lo inverosímil, ¿no? Esto que, digamos, se toman elementos de la realidad para poder justamente crear una realidad fantasiosa, pero son desde elementos de la realidad, ¿no? Con todo esto, ¿qué queremos decir? Esto lo traigo de Debetach, Laura Debetach, también otra argentina que trabaja mucho sobre la formación de lectores. Va a decir que no nacemos lectores, ¿no? Vieron que recién decíamos, no nacemos sujetos, bueno, nos vamos configurando como tal, bueno, acá también. Uno no nace lector porque sí, sino que uno nace, se va configurando, ¿sí? Como lector, vamos configurando, va a decir Laura Debetach, nos vamos configurando como sujetos lectores. Las historias que queremos contar. Yo traje esta ilustración que la tomé de un portal Primeros Lazos, que es muy bonita, es de psicopedagogía, pero trabaja mucho también ahí, ponen varios posteos, y me pareció muy bonita porque un poco ilustraba lo que es el camino lector para Laura Debetach, ¿no? Nosotros vamos configurando, dice ella, un camino lector. Este camino lector es personal, ¿sí?
que no es una acumulación de libros ni un camino recto, sino que consta de entramados de textos que vamos guardando y que después vamos, que ella lo llama textoteca, y que después vamos a ir ofreciendo. Acá un poco lo que decía recién. Si yo no tengo, no he leído mucho, si no conozco, si no leo lo que lo voy a ofrecer, es muy difícil que pueda ofrecer, ¿no? Entonces, en el acto de leer se conjugan el texto, la más particular lectura que se realiza de ese texto, más las circunstancias en el que se lee, ¿no? Por lo tanto, a través de las distintas lecturas se va a ir construyendo este camino lector. ¿Con esto qué queremos decir? Que para poder promover digamos, gusto por la lectura, uno tiene que ir generando como diferentes estrategias. Por un lado, ser lector, ¿no? Pero por otro lado, ir armando, ¿sí? Esos encuentros con la lectura, ¿sí? Sobre todo de la literatura. ¿Cómo voy de tiempo, Karen? ¿Estoy bien? Sí, doctora. Sí, faltan 5 minutos. Perfecto. Digo re bien entonces. Entonces, como decíamos recién, en el acto de leer se conjuga el texto, más la particular lectura que se realiza de ese texto, más la circunstancia en la que se lee. Por lo tanto, a través de distintas lecturas se construye el camino lector, en el que tanto lo que se incorpora, fíjense acá, como la forma, la manera, recién decíamos, si hay imposición y rara vez va a surgir el gusto y el placer, ¿no? Porque es algo impuesto, no es algo que nace de uno. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció, a partir de todo lo que traía para contarlos, que he ido como sintetizando muchas cosas, pero que era un poco lo que yo les quería transmitir y compartir. Pensé también como en algunas sugerencias para la promoción de la lectura, ¿no? De qué manera uno puede como ir haciendo este acercamiento a lo que es la lectura, ¿sí? En casa o en la escuela. Si bien yo me voy a referir a la casa, a la escuela, perdón, particularmente, porque es el ámbito en el que me interesa también que podamos trabajarlo mucho, no quita que no puedan ser tomados también para trabajarlo en casa, ¿no? Primero y principal para mí es poder pensar, es planificar espacios y tiempos de lectura, espacios y tiempo de lectura, ¿no? Esto que decíamos, uno los da a las apuradas, uno no. Hay que empezar a generar espacios y tiempos de tranquilidad, luz tenue, digamos, enfocado en la lectura, no el bullicio, sino como ir viendo de qué manera, y en el caso de la escuela infantil, fíjense, yo traje acá como dos ejemplos donde en la primer foto podemos ver que hay un espacio que se ha dispuesto para invitar a leer, ¿no? La maestra acá dispuso de almohadones, una alfombra, ¿no? Una caja donde adentro los chicos después iban a ir sacando los elementos y en la otra imagen hay nuevamente el espacio similar, conformado, pero con una mesa y con todos los libros a disposición, ¿no? Como otra manera particular de poder pensar, ¿no? Como dos formas particulares de poder pensar la literatura, la lectura y estos tiempos y espacios organizados principalmente en la escuela, ¿no? Otra de las cosas que me parece importantísimo, porque si estamos hablando, decíamos recién que uno presenta el mundo a partir de la lectura y a partir de ofrecer justamente lecturas, me parece importantísimo y que uno no puede dar lo que no tiene, me parece importantísimo poder indagar sobre autores locales, ¿no? E invitar a algunos a las escuelas, ¿por qué no? ¿Sí? Si uno tiene la posibilidad o de llevar las obras o de invitar justamente a ese autor, me parece como sumamente interesante. Invitar a grupos de narradores en las escuelas, de escuelas secundarias, agrupaciones de adultos mayores, juglares, como otra forma de introducir otras voces y otros mediadores para generar el vínculo con la lectura, ¿no? Frecuentar bibliotecas, y acá esto también me parece como importantísimo porque en lo que es mi experiencia, he visitado muchas escuelas y hay escuelas que tienen una biblioteca hermosísima,
pero que son bibliotecas que no se usan, ¿no? Entonces, el poder tener contacto con los libros, frecuentar escuelas, ya sea la escuela, la biblioteca de la escuela o alguna biblioteca pública, alguna biblioteca popular, o ir de visita a otra escuela y poder visitar la biblioteca, son como otra de las herramientas que nos permiten, ¿sí? O como otra de las actividades que permiten la promoción y el contacto de la lectura. Como les decía, hay biblioteca, bueno, esta es de una escuela de acá de la provincia de San Luis, que tiene una biblioteca bellísima, como verán, la disposición de los libros para poder que los chicos puedan elegir a partir de las portadas. Y hay otras bibliotecas que a lo mejor ir a leer y van pensando y generando estrategias diferentes para poder encontrarse en un espacio distinto al de la sala o al del jardincito, porque este está en otra parte de la escuela, pero lo importante es eso, poder tener ese contacto con los libros, ¿no? Revisar catálogos fácilmente descargables de internet, ¿sí? Y por ahí poder revisarlos y poder indagar, bueno, qué hay de literatura para niños, qué se puede leer. Invitar a otros jardines a visitar la biblioteca, como les decía recién, visitar librerías, ferias de libros, presentaciones de libros, ¿no? Poder organizar desde la escuela, o incluso esto también uno lo puede hacer no necesariamente trabajando en la escuela, ¿no? Visitar librerías, feria de libros, presentaciones. ¿Por qué? Porque cuando uno hace todas estas actividades, está mostrando también, además de fomentar ese gusto y placer por leer, que es importante, ¿no? Que es un instrumento valioso porque forma parte de lo que es la cultura. Frecuentar plataformas digitales como YouTube. En YouTube ahí aparecen un montón de libros relatados e ilustrados que se pueden tomar también como instrumentos, si uno lo, digamos, como para ir variando justamente de formato también, ¿no? Recuperar propuestas de programas nacionales. Yo les traía acá también en Argentina, por ejemplo, hace muchos, muchos años, tenemos el Plan Nacional de Lectura que se encuentra en la página educ.ar, ¿no? Y ahí hay un montón de elementos ahí de actividades, de libros que uno puede ir como descargando para poder llevar al aula. Otra de las cosas que me parece importante en esto de poder, digamos, uno para poder ofrecer, tiene, como decía recién, poder tener herramientas, ¿no? Entonces, por eso también me parece importante como ir construyendo esto, ¿no? Si yo no soy lectora de literatura, por ejemplo, pero quiero promover la lectura, bueno, ir buscando, construyendo herramientas que permitan justamente ir construyendo esa caja de herramientas, como me gusta decir a mí. Portales digitales, yo traje acá algunos también que son de Argentina principalmente, portales como sobre literatura para niños como Alija, que es la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina, que ahí les puse la dirección, son todos portales que tienen como diferentes formatos, pero en general lo que van haciendo son subir entrevistas, críticas, recomendaciones, en algunos casos hay cuentos, hay poesías, hay obras de teatro. ALIJ también es la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, ¿no? EDELIJ, el espacio de literatura infantil y juvenil en Mendoza, ¿sí? También es un blog. Después hay revistas digitales dedicadas a la literatura, ¿no? Entonces, y como Imaginaria o Fundación Cuatro Gatos, que también lo que hacen allí es ofrecer artículos, entrevistas a escritores, proyectos, enlaces a otras revistas, ¿no? Y para ir cerrando, traje también esta ilustración que es de Eric Sells y dice así: si los cuentos no se cuentan, dejan de existir las hadas, los dragones, los vampiros, los duendes y los piratas, y no hay pasajes secretos, ni cuevas maravillosas, ni castillos encantados, ni una isla misteriosa. Si los cuentos no se cuentan, se destierra la poesía del país de nuestra infancia, el país de la fantasía. Por favor, cuéntame un cuento y vuélvemelo a contar. No vaya a hacer que se pierda a la orillita del mar, de Ana Rossetti. Muchas gracias. Siento que fui así como muy rápido. Muchas gracias.
No, Ahí está. muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta linda presentación, muy emotiva, sobre todo porque nos recuerda la importancia de regresar a los libros, ¿no? Que básicamente es la idea de este evento, regresar a los libros y demás. Hay dos preguntas, doctora, que nos hacen nuestros colegas Carlos Andrés Quiñones y también la profesora Erika, que precisamente es una de nuestras conferencistas también en este evento. Cerrará el mes del libro. Y bueno, comenzaré con la pregunta de Carlos que dice, buen día, doctora Débora, felicitaciones por la presentación. Tengo una duda. ¿Cuál diría usted que es la principal diferencia entre el enfoque de la psicología social y el constructivismo? ¿Y cómo las tradiciones constructivistas continúan aportando en este tipo de planteamientos, considerando la formación inicial de sujetos lectores? Muchas gracias. Ujú. Lo que pasa que perdón, ¿quién hizo la pregunta, Karen? Carlos. Carlos, bueno, Carlos, sí, son diferentes, a ver, son diferentes posicionamientos teóricos, pero que para mí, que un poco esta es la construcción que yo hago y desde mi formación, ¿no? Yo me formé mucho tiempo acerca de los materiales y de qué materiales se utilizan en la actividad escolar, ¿no? Y entonces desde allí tomábamos elementos de la psicología, perdón, del constructivismo para poder pensar el uso de los materiales en el aula y qué promueven, ¿no? Por eso yo traía acá el tema de poder usar los materiales como que promuevan, ¿no? El desarrollo de procesos psicológicos. Y en el caso de la teoría psicológica, la psicología social de Enrique Pichon Rivière, para mí se entraman justamente desde ese lugar de poder pensar que, bueno, que digamos, la teoría vygotskiana y del constructivismo nos ofrecen un papel activo dentro de lo que es el proceso de los procesos del desarrollo de procesos mentales, pero Pichon también, la teoría de la psicología social, aporta elementos para poder pensar en ese sujeto al que le pasan cosas, ¿no? Y que se va configurando como en un todo. No sé si se entiende, ¿no? Pero tiene que ver con eso, que para mí son como corrientes que lo que nos invitan es a poder pensar que cuando uno va al aula o es madre, no sé, a mí me atraviesa mucho la maternidad, tengo niños pequeños y bueno, y en eso de poder pensar que cuando uno ofrece hay puntos de coincidencia, pero a la vez como de diferencia, ¿no? Pero creo que ambas teorías aportan muchos elementos para poder pensar las prácticas hoy, sobre todo a quienes nos hemos formado, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que me parece que poder educadores hoy en día y de qué manera uno, digamos, va interviniendo en la configuración, ¿sí? de ese sujeto. No sé si respondí, Carlos, tu pregunta o no, me fui por las ramas, pero bueno, un poco para contarte más o menos cómo es que, y cuáles son los aportes de cada una. Y cada una, insisto, con la complejidad que tiene cada una. Yo acá lo hice como una síntesis muy apretada, pero que bueno, tiene mucho más complejidad, pero por ahí como para elementos para que pudieran llevarse atendiendo al público que estaba. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Estoy Gracias. leyendo los comentarios acá. Gracias, doctora Debo, una gran charla que nos recuerda no solo el papel fundamental de la lectura en la formación de las personas, sino la importancia que es posibilitar esta experiencia desde la primera infancia y sin subordinarla a la alfabetización formal. Relaciono tus palabras con la propuesta de Yolanda Reyes de pensar el encuentro con la lectura como un triángulo amoroso que sucede en la interacción entre un lector, un mediador y un libro, además de la relevancia del libro y la experiencia de la lectura. ¿Podrías compartir alguna idea más sobre el papel del mediador de lectura en la primera infancia? Te escuché recortado, Karen, perdón. Sí,
¿Me escuchan bien? Sí, Lo siento cortado. sí. Alcancé a A la escuchar. expositora se le escucha bien, a Karen es que no se le logra escuchar el mensaje. Ah, alcancé a escuchar varios de quién era Karen en la La pregunta es de pregunta. Erika Burgos. Erika. Sí, Ujú. El de Erika Burgos. sí es. Perfecto. Una gran charla que nos recuerda no solo el papel fundamental de la lectura en la formación de las personas, sino lo importante que es posibilitar una experiencia desde la primera infancia y sin subordinarla a la alfabetización formal. Coincido con vos, Erika, en esto de, sobre todo aquí en la provincia en la que yo estoy, hay un fuerte, y también a nivel país, una fuerte, digamos, fuerte no, hay políticas en donde hay mucha, digamos, que la formación de lectores se liga a la alfabetización, ¿no? Y que, digamos, yo coincido en que la lectura sí promueve procesos, como les decía, de pensamiento, pero uno no, si uno lo impone, ¿sí? No estamos formando sujetos lectores. Relaciono tus palabras con el encuentro con la lectura como un triángulo amoroso que sucede en la interacción entre un lector tal cual, además de la relevancia del libro y la experiencia de la lectura. ¿Podrías compartir alguna idea más sobre el papel de mediador de lectura en la primera infancia? ¿A qué quisiera, en relación a que, Erika, tu pregunta, em, en relación a prácticas concretas, en relación a lo que implica el ser mediador? Sí, creo que sí está. Hola, Porque, buenos días. Lo puse sí, ahí en el chat nuevamente. Perdón, no puedo sí. encender la cámara ahora. Ah, no No, hay pensaba problema. en general porque has dicho varias cosas muy interesantes, ¿no? Pero me parece que se ha centrado Ah, mucho más en el papel del libro y de la propia experiencia con la lectura, pero me gustaría oírte alguna idea más sobre destacar este rol fundamental del mediador, ¿no? ajá, bien, Gracias. bien, gracias, Erika. Sí, el rol del mediador tiene que ver justamente con esa persona que genera puentes, ¿sí? Que genera puentes para poder conocer la literatura, ¿sí? Es esa persona que va a ofrecer, por eso también el de poder pensar en situaciones, en espacios planificados, en qué material voy a ofrecer. También hay que pensar que en el mercado hay mucho material disponible, pero no, insisto, tiene que tener herramientas. Y un mediador es quien genera puentes, ¿sí? ¿Vieron ese puente como justamente ese pasaje hacia ese gusto, ¿no? Y tiene que ver con una persona que ofrece, ¿sí? Que ofrece situaciones, que ofrece materiales, que organiza, que invita. Que genera diferentes propuestas, por eso también esto de poder pensar en relación a qué actividades hacer, ¿sí? Pero principalmente es esa persona que está allí y que cumple como un rol de, no mediador de estar como en esto entre, ¿no? Sino como un mediador que ofrece y presenta, porque no, insisto, no sabemos qué va a repercutir en el otro, pero que lo importante y que no porque ofrezcamos, todos van a tomar ese material, pero que lo importante es que uno pueda justamente presentar, ofrecer diversidad de materiales que lleven a que se genere, en la medida de lo posible, ese gusto por la lectura. Y cuando hablamos de la lectura y sobre todo de la literatura, una cosa que no dije, pero me parece importante, es poder pensar en relación a que no es solo la lectura de cuentos, ¿no? Está la lectura de poesía, la lectura de obras teatrales, la música, hay un montón
de autores y cantautores de música para niños, que también es importante, ¿no? El poder conocer las letras, el poder empaparse, y para mí eso también tiene que ver justamente con este papel de mediador que uno cumple como adulto o como responsable en el caso de los educadores, que es parte para mí de nuestra tarea. Muchísimas gracias, Muchas muchísimas gracias, gracias. Erika y Débora. Le paso la palabra a Kim. Adelante, Kim. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la conversación, doctora Ibaceta. Me pareció muy interesante el enfoque de psicología social, sumándolo un poco con la perspectiva de metodologías de difusión de la lectura. Yo tengo me surgen muchas dudas, pero intento concretar y sumar todas en una pregunta que sería cómo evitar el odio por la lectura, ¿no? Más que, o sea, como que justo creo que hay una perspectiva muy positiva, cosa que está muy bien, sobre qué hacer actitudinalmente al momento de transmitir ese Es- hábito, ¿no? Un hábito cognitivo, como bien señalaba, que posibilita y abre muchos caminos, ¿no? O sea, creo que justo a mí la parte que más me preocupa es de sembrar ese hábito, es el acceso a la información cuando son adultos, ¿no? Porque hablamos de información ya no solo sobre su cultura, sino médica, política, legal, ¿no? Entonces, de pronto, la diferencia en el acceso a información puede estar muy tangentemente aislada o definida de acuerdo a quién lee y quién no lee, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que mencionaba de la escuela como un espacio de formación que debería procurar construir este hábito, a mí me pone a pensar si, y la pregunta concreta sería, ¿hay alguna clase de inclinación emocional o como de distorsión emocional que provoque, digamos, la obligatoriedad de estos espacios? O sea, si yo soy un niño de 3 años y me están obligando a alejarme de mi núcleo familiar, ¿no será que eso inclina mi actitud emocional hacia el aprendizaje y hacia este espacio de forma negativa? Entonces, por asociación, de pronto todo lo que me sucede en la escuela es algo que detesto porque me es impuesto. ¿Cómo evitamos esa paradoja Ah, en qué la interesante, lectura? Kim. Es muy interesante. De todos modos, sumamente complejo, porque por eso yo empecé mi exposición hablando del sujeto, ¿no? Y lo que al sujeto le pasa, digamos, no se puede controlar. Yo creo que como adultos, uno tiene que ser como vigilante, ¿no? En el sentido de Bachelard, que me gusta mucho también esa vigilancia epistemológica que uno tiene que tener en relación al niño pequeño, digamos, los que nos formamos en educación inicial, tenemos herramientas para acompañar la configuración de esos procesos, ¿no? Y que esto que yo siento como una imposición y que me da, uno, digamos, porque yo siempre lo trabajo con mis estudiantes del grado, ¿no? Nosotros los adultos somos quienes tenemos una psiquis ya configurada, entonces tenemos que acompañar de la mejor manera a esos niños pequeños que llegan a la escuela, ¿no? Hablando de los educadores, hablo de alguien que ya que se formó y que tiene herramientas. ¿Qué cosas, digamos, qué gusto, qué placer o displacer vos generes, no lo vas a poder controlar nunca, porque estamos hablando justamente de sujetos. Sí, lo que uno puede es ir invitando y cuando el otro se resiste, bueno, también darle la palabra, porque tampoco es que todo lo tengamos que ofrecer nosotros, sino la idea también es poder dialogar, ¿no? Justamente si estamos hablando de que el otro es un sujeto activo, ¿qué tiene el otro para compartirnos? ¿Qué trajeron, no sé, qué trajeron hoy de casa? ¿Alguien tiene un libro? Señor, yo, porque también salen en los jardines, ¿no? Cuando uno empieza a mostrar que tiene libros y que lee, ah, ese lo leí en mi casa, ese me lo leyó mi mamá, empiezan a traer libros a la escuela. Entonces, ¿de qué manera uno también tomar eso que el otro trae, ¿no? A eso me refería también con esta relación a esta interacción, me gusta hablar más de interacción con el otro, ¿no? Porque justamente tiene que ver con qué lugar yo le doy al otro, ¿no? Y cuando yo no le doy lugar y lo que rige ahí es la imposición,
Y ahí es donde yo creo que empezamos como a generar este no querer estar, este no sentirme reconocido, digamos, displacer. No, no, no quiero leer esto porque me lo están imponiendo, ¿no? Entonces, creo que el trabajo más difícil que tenemos los adultos es el de poder corrernos de nuestras certezas y de decir, esto es lo mejor que tengo para ofrecerte, que sí, lo tenemos que hacer, pero también estar dispuestos a, bueno, a ver, yo no soy la poseedora del saber solamente, ¿no? Y hay un montón de cosas que los niños nos enseñan. A mí me gusta mucho la Rosa cómo define la infancia, ¿no? Por eso lo planteaba como la primer categoría para poder pensar el conversatorio. Como que la infancia es esto otro que yo no sé, que sé y que no sé, ¿no? Y que siempre me va a sorprender porque es lo otro, lo que escapa de mis certezas. Entonces, en ese sentido es como, no te di respuesta aquí, en respuesta concreta, pero digo, elementos como para poder pensar justamente, bueno, cómo ahí ir haciendo uso de nuestras herramientas, pero yo siempre insisto en que en esto de volver a mirar al sujeto, ¿no? Y a ese sujeto que se va configurando, atravesado. A mí me gusta mucho la psicología social, porque Pichón, que yo no lo traje acá porque era poco el tiempo, pero Pichón Riviera habla de estas condiciones concretas en las que acontece la vida cotidiana de un sujeto. Y eso para mí es fundamental para alguien que está con sujetos y que educa, para un educador, porque la niña, el adolescente, el joven, no llega despojado de su vida cotidiana, lo que acontece en su ámbito familiar, ¿no? Entonces a veces llega con violencia, a veces llega con maltrato, llega con no escucha. Y no digo que tenemos que hacernos cargo de todo eso, pero sí reconocer que hay un sujeto que le pasan cosas, ¿no? Y que tiene cosas para aportar. Claro, muchísimas gracias. Y sí respondió, creo que es flexibilidad y aceptación de la incertidumbre. Está muy bien. Buenísimo. Gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias, Kim. Kim. Doctora, tenemos dos intervenciones más. No sé si tendría tiempo para contestar estas dos intervenciones. Una es una Sí, pregunta, sí. creo que es un comentario. Yesamín dice, bien, buen día, doctora. Gracias por su presentación. Tengo una pregunta. Una posible manera de acercar a los niños a la lectura en casa podría ser el dejarles guiar por su curiosidad, poner estantes frente a ellos sin que haya un mediador por diferentes razones, tiempo, ocupaciones, trabajos, y ellos vayan teniendo un acercamiento por sí mismos y les llame la atención poco a poco. Muchas gracias. Qué hermoso. Sí, esa es una de las maneras. Vieron que yo les ponía fotos de las bibliotecas con las portadas, ¿no? Que se vean de la portada, justamente, ¿no? Para que ellos puedan ir eligiendo, ¿no? Y me parece que, o sea, me parece no, de eso también se trata, que esto lo traía un poco Erika, en relación al papel del mediador. Es eso, es quien ofrece, ¿no? Pero bueno, para que el niño se acerque al libro, tiene que haber uno otro que justamente ponga los libros a su disposición. Y eso me parece como fundamental, Yesamín, porque es una manera, ¿no? De eso para mí se trata, de ir buscando las maneras, las formas, con los materiales que uno tiene, con la formación que uno tiene, con lo que no tiene, bueno, hagámonos cargo de lo que no tenemos, pero para mí tiene que ver con eso, con de qué manera uno va generando esos puentes, ese pasaje, ese pasar a ser, ¿no? De gusto y de ganas de leer, de indagar. Y al principio a lo mejor será eso, que indague, que miren, que observe, pero también es importante, a ver, la intervención de los adultos en relación a, bueno, ¿querés que hoy leamos? ¿Querés que te lea? Bueno, hoy leo vos, mañana leo yo, como ir buscando las maneras, pero insisto, y en esto con lo que decíamos recién con Kim, ¿no? Los adultos somos los responsables de transmitir la cultura. Por eso no se trata de ir a un extremo de solo dejo hacer, sino también como ir buscando ese punto medio en donde, en qué manera, cuándo intervengo, ¿no? Tanto en casa como en la escuela, ¿no? Fíjense que yo ponía recién el ejemplo de la biblioteca también con los libros a disposición, que me pareció muy bonito. Esa es una escena que yo presencié para la indagación de mi tesis doctoral, y los chicos cómo indagaban, cómo se contaban, cómo le leían a la seño. Y bueno, y después se llevaban a cabo otras actividades porque las señas tenían como proyecto la promoción de la lectura.
Muchas gracias, doctora. Bueno, yo antes de leer el último comentario también estaba pensando un poco cuando hablabas de el sujeto y de cómo se va configurando y sobre el proceso de internalización, ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones le hemos dejado el papel solo a los maestros de llevar a cabo pues el desarrollo, ¿no? De estas habilidades y también el amor por la lectura y parece ser que los padres, yo sé que hay diferentes situaciones como mencionaba Yesamín, ¿no? Ocupaciones, el trabajo, etcétera, pero creo que esto tiene que ser un binomio perfecto, ¿no? Familia y escuela, porque en este caso yo creo que necesitaríamos también ir promoviendo la lectura desde casa. Por ejemplo, pensemos, y eso va, creo que también con lo que va a mencionar Lorna en este comentario, es que hay casas, hogares en donde no hay ni un solo libro. ¿Sí? Entonces, también el niño, ¿cómo va a tener ese acercamiento si ni siquiera sus padres, que no estoy diciendo que tengan que ser grandes lectores, pero ni siquiera no hay una motivación por comprar un libro, pero sí hay de pronto dinero para comprar una gran tele, para comprar otras cosas que también son, digamos, necesarias como espacios familiares, pero se da, digamos, como menos importancia a comprar un libro porque un libro le cae hongos, un libro ocupa espacio, pero no ocupan espacio otras cosas que necesariamente, bueno, o que no son tan necesarias en casa, ¿no? Entonces yo creo que no debemos dejar solo la responsabilidad a los docentes porque parece que los niños aprenden a leer allá cuando también los padres y la familia, ¿no? Todos los que estamos en ese entorno deberíamos propiciar también un espacio lector, ¿sí? Y en ese caso, bueno, el último comentario lo hace Lorna Montaño de Barranquilla, dice lo siguiente, excelente presentación. Sería maravilloso poder hacer masiva esta disertación, sobre todo acá en nuestra región Caribe. Lastimosamente acá el hábito lector está muy empobrecido. ¿Cuál sería esa fórmula mágica para lograr que se pueda difundir ese hábito cultural como políticas educativas, tanto en las escuelas como en los hogares, para que se logren consolidar esas prácticas? Creo que la influencia de lo tecnológico como el celular hace que los padres dejen la labor de mediadores o la autoformación o procesos de internalizar esa práctica lectora simplemente a los videos y entorpece volver al hábito de leer en el libro. ¿Cómo batallar con eso? Dice Lorna. Uy, muy complejo. No hay fórmulas mágicas, Lorna, pero lo que pasa, lo que sí yo creo, bueno, recoincido con lo que dice Karen, me parece que yo siempre también reniego un poco porque es como que todo, digamos, nos tenemos que hacer cargo de todo, los educadores, ¿no? Cada vez más cosas, con la complejidad que atraviesan nuestras sociedades y es, digamos, cada vez más demandas. No hay fórmulas mágicas. Yo creo que, de hecho, yo en mi propia provincia también estoy como, uno sigue batallando en relación al lugar de la educación infantil, sigue batallando en relación a poder pensar las infancias y el lugar que les damos a las infancias. Y creo que es por ahí un poco, digamos, de qué manera uno puede generar, por eso quería traer lo que planteaba Karen. Yo creo que la escuela o los que somos educadores debemos como mostrar, ¿sí?, a las familias que esto es importante. Acá también pasa en Argentina, ¿no? A veces, sobre todo en la crisis económica que estamos atravesando, comprar un libro es muy caro, pero insisto que las bibliotecas de las escuelas están muy bien equipadas. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros ofrecemos los libros que tenemos a disposición también, ¿no? Creo que es una forma de empezar a pensar el trabajo entre familias e instituciones, entre las familias y la escuela, entre la familia, el jardín de infantes, jardín maternal. Si nosotros estamos convencidos de que la lectura es importante, creo que tenemos que empezar a programar desde el lugar inmediato, que sería con el aula con la que trabajamos, de qué manera, por qué es importante. Nosotros les tenemos que mostrar a los papás por qué es importante, ¿no? Y creo que no es desde un lugar de imposición, ustedes tienen que leer tal cosa, sino que ir buscando estrategias para
y compartirlas con ellas, ¿no? No sé, y a veces pasa, que yo también digo, a veces pasa que uno dice, bueno, uy, mandé, no sé, 30 libros y la verdad que leyeron solo 2 niños. No importa, fueron 2, ¿sí? Mañana serán 3, pasado serán 4 y así sucesivamente. Pero creo que un poco se trata de eso, de que nosotros, el trabajo con las familias y la escuela, que es otra temática que yo estoy indagando mucho acá en el proyecto de investigación que dirijo, es un tema que tenemos que rever quienes estamos en la educación, porque por ahí les demandamos cosas a las familias que las familias no entienden cuál es el sentido, por qué es importante, pero nosotros sí sabemos. Entonces tenemos me parece también ahí trabajar una manera de poder acompañar esos procesos. Yo hablo no yo, pero bueno, muchos autores y yo coincido, de educación y de crianza, ¿no? Sobre todo en las primeras edades. Sí, muchísimas gracias, doctora. Bueno, ya para ir finalizando, no quería terminar sin compartir el comentario de mi colega y también parte del comité organizador, Camila Yoselevich, que se coméntale a la doctora Ibaceta mis felicitaciones y la alegría de escuchar exposiciones tan interesantes, tan claras y propositivas. Entonces, con esto, pues quiero terminar. Bueno, creo que por acá habría llegado algo. Ah, muy bien, nos dice también el 23, Alejandra, que inicia la fiesta del libro y la rosa en la zona cultural de CEU, aquí en la Ciudad de México, en nuestra universidad, y están todos invitados a esta reunión de promoción de la lectura. Sí, creo que la UNAM también ha generado pues estos espacios precisamente para enamorar, ¿sí?, ¿no?, a todas las generaciones en la lectura. Entonces, doctora, quisiéramos agradecerle porque creo que ha sido una inauguración de lujo con su presentación y bueno, vamos a tener una serie de actividades y aprovecho para invitarles este 22 de abril, la cual pues va a estar a cargo de la participación de la profesora, ya les voy a dar el nombre completo, la doctora Adriana do Carmo Figueiredo de la Fundación Cefet Minas de Brasil. Va a hablar en español para que no se preocupen. Y su presentación va a ser de la página a la pantalla YouTube como espacio de lectura, interpretación y encuentro. Para poder asistir también de manera virtual a esta conferencia, recuerden enviarnos un mensajito al correo actividadeslingüísticas@gmail.com para que puedan seguirnos y conseguir el enlace y el programa completo de todo este mes de la promoción y la lectura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora Débora, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por las preguntas, por la participación. La verdad que nada, me voy muy, muy contenta, muy feliz y bueno, me parece felicitarlos también por la organización de este evento tan importante. Así que bueno, muchas gracias y estoy a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias. Sí, y hablando de la construcción de sujetos lectores, me gustaría terminar con esta frase que, bueno, es de un gran escritor argentino que es Jorge Luis Borges, que dice, uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Bueno, espero que nos puedan acompañar en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias a todos. Y no olviden llenar su formulario de asistencia para recibir su constancia de participación. Muchas gracias nuevamente, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.